Parte 1. África antes de la conquista. Un mundo completo. Antes de que Europa trazara mapas sobre África, antes de que las potencias coloniales rebautizaran territorios, antes incluso de que existiera la idea de descubrimiento, África ya era un continente plenamente consciente de sí mismo. No como una unidad homogénea, sino como un mosaico de civilizaciones, lenguas, sistemas políticos y visiones del mundo que habían evolucionado durante milenios. La historia africana no comienza con la llegada de barcos europeos a sus costas. Comienza mucho antes, en los valles fértiles, en los ríos que estructuraron sociedades enteras, en el conocimiento transmitido de generación en generación sin necesidad de validación externa. África no fue un apéndice del mundo antiguo, fue uno de sus centros. Mientras en otras regiones se desarrollaban las primeras ciudades, en África ya existían formas complejas de organización social. El Valle del Nilo, el Sahel, el Cuerno de África, la región de los Grandes Lagos, las sabanas del sur y las costas del Índico desarrollaron culturas adaptadas a sus entornos, capaces de sostener poblaciones numerosas y sistemas económicos estables. El desierto del Sahara, lejos de ser una barrera infranqueable, funcionó durante siglos como un eje de conexión. Las caravanas lo cruzaban transportando oro, sal, tejidos, ideas y creencias. África no estaba aislada del mundo, estaba profundamente conectada a él. Comerciaba con el Mediterráneo, con Medio Oriente y con Asia, mucho antes de que Europa se convirtiera en una potencia global. En África Occidental, los ríos Níger y Senegal fueron arterias de vida. A su alrededor surgieron reinos que entendieron el valor estratégico del comercio. El oro extraído de las profundidades del continente no era solo riqueza material, era poder político. Controlar las rutas significaba controlar el flujo del mundo conocido. Pero África no se definía solo por su economía. El conocimiento era central. La oralidad no implicaba ausencia de historia, al contrario, implicaba memoria activa. Los griots, guardianes del pasado, transmitían genealogías, leyes y acontecimientos con una precisión sorprendente. La historia se conservaba viva, no encerrada en archivos inaccesibles. Y cuando se escribía con rigor. En ciudades como Timbuktu, Yené o Gao, miles de manuscritos abordaban temas de astronomía, matemáticas, medicina legal islámico y filosofía. No eran excepciones, eran el resultado de una tradición intelectual sólida integrada en redes académicas que conectaban a África con el mundo islámico. La autoridad política en muchos imperios africanos no se imponía únicamente por la fuerza, se legitimaba a través del consenso, la tradición, la espiritualidad y el control económico. Los líderes no gobernaban solos, gobernaban con consejos, con estructuras administrativas y con responsabilidades claras hacia sus comunidades. La religión, lejos de ser una herramienta de dominación externa, formaba parte de la cosmovisión africana. Las creencias espirituales estaban ligadas a la tierra, a los ancestros y al equilibrio social. Incluso cuando el Islam o el cristianismo llegaron a ciertas regiones, no borraron las tradiciones locales, se integraron a ellas. África no era un continente esperando ser civilizado, era un continente que ya se explicaba a sí mismo. La idea de que África carecía de historia fue una construcción posterior, una narrativa diseñada para justificar la conquista, la explotación y el silenciamiento. Porque para dominar un territorio, primero hay que negar su pasado. Pero el pasado africano nunca desapareció. Fue interrumpido. Parte 2. Los grandes imperios africanos. Cuando se habla de imperios, la imaginación suele viajar automáticamente a Roma, Persia o China. Sin embargo, durante siglos, África albergó estructuras imperiales igual de complejas, poderosas y duraderas.
Imperios que no solo dominaron territorios extensos, sino que organizaron economías, sistemas legales, ejércitos y centros de conocimiento capaces de influir en regiones enteras del mundo conocido. Uno de los primeros grandes imperios de África Occidental fue el Imperio de Ghana. Su poder no residía únicamente en la fuerza militar, sino en su posición estratégica. Controlaba los puntos clave del comercio transsahariano, regulando el intercambio de oro del sur y sal del norte. Este control convirtió a Ghana en una potencia económica durante siglos. Sus gobernantes comprendieron algo esencial: quien controla el comercio, controla el destino. Con el tiempo, Ghana dio paso a un imperio aún más influyente: Mali. Mali no solo heredó las rutas comerciales, sino que las expandió. Bajo el liderazgo de figuras como Sundiata Keita, el imperio se consolidó política y militarmente, creando un sistema administrativo eficiente y estable. La ley, la recaudación de tributos y la protección de rutas eran funciones centrales del Estado. Pero fue durante el reinado de Mansa Musa cuando Mali alcanzó una fama mundial sin precedentes. En el siglo XIV, su peregrinación a la Meca no fue solo un acto religioso, fue una demostración de poder económico y diplomático. Su caravana, cargada de oro, atravesó ciudades enteras, alterando economías locales por la cantidad de riqueza que distribuyó. En mapas europeos de la época, Mali apareció representado por primera vez, con Mansa Musa sosteniendo una pieza de oro. África entraba, aunque de forma distorsionada, en la conciencia europea. Pero Mali no era solo riqueza, era conocimiento. Timbuktu se convirtió en uno de los centros intelectuales más importantes del mundo islámico. Sus universidades atraían estudiantes de lugares lejanos. Sus bibliotecas albergaban miles de manuscritos. El saber se preservaba, se debatía y se expandía. Tras Mali, el imperio Songhai tomó el relevo. Con capital en Gao, Songhai desarrolló una administración altamente centralizada. Tenía jueces, gobernadores, ministros y un ejército permanente. El Estado regulaba el comercio, protegía a los comerciantes y garantizaba el orden. Songhai demostró que África podía sostener imperios complejos sin depender de modelos europeos. Mientras tanto, en el este del continente, el imperio etíope desarrollaba una historia distinta, pero igualmente profunda. Con una de las monarquías más antiguas del mundo, Etiopía construyó una identidad fuerte basada en la continuidad, la escritura y la fe. Sus iglesias excavadas en roca, su arquitectura y su literatura dan testimonio de una civilización altamente sofisticada. Etiopía no solo sobrevivió, resistió. Durante siglos mantuvo su independencia frente a presiones externas, demostrando una capacidad de adaptación política y militar notable. En las costas del Océano Índico, las ciudades suajili florecieron. Kilwa, Mombasa, Zanzíbar, ciudades cosmopolitas donde se mezclaban lenguas, culturas y mercancías. África comerciaba con Arabia, India y China. La porcelana china y las telas indias llegaban a África, mientras el oro y el marfil africano viajaban hacia el este. Más al sur, el Gran Zimbabue se alzó como prueba irrefutable de una ingeniería avanzada. Sus murallas de piedra, construidas sin mortero, aún desafían explicaciones simplistas. Aquella ciudad no fue una anomalía, fue el centro de una red económica basada en el comercio de oro y ganado. Cada uno de estos imperios tenía algo en común. No existían en aislamiento. África era un sistema de sistemas, un continente interconectado, dinámico, cambiante. La idea de un África estática, tribal y fragmentada es una proyección posterior. Antes de la conquista, África era poder, conocimiento y civilización. Y precisamente por eso representaba un desafío. Parte 3. El choque, la ruptura y la memoria silenciada. Durante siglos, África y Europa coexistieron sin una relación de dominación directa.
Hubo contactos, intercambios y diplomacia. Mercaderes europeos llegaron a las costas africanas mucho antes de que existiera la idea de colonización formal. Encontraron reinos organizados, autoridades políticas claras y sistemas comerciales bien establecidos. No llegaron a tierras vacías, llegaron a mundos que funcionaban. Al principio, el contacto fue cauteloso. Los europeos no tenían la capacidad militar ni logística para penetrar en el interior del continente. Dependían de intermediarios africanos, de acuerdos comerciales y de la protección de líderes locales. África no fue conquistada en ese primer encuentro, fue negociada. Pero el equilibrio era frágil. A partir del siglo XV, la expansión marítima europea transformó lentamente la relación. La demanda de mano de obra en las Américas dio lugar a la trata transatlántica de esclavos,